Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos en esta serie denominada Al habla las radios escolares con Diego Pérez. Y hoy, como me ven, me encuentro muy bien acompañado con Radio Educat IGA del Centro Educativo Santa Teresa de Jesús del barrio de La Perdomá. Por aquí me encuentro con los alumnos Daniel Labrador, muy buenas tardes. Hola. Con Indara Revelo, muy buenas Hola. tardes. Y Edgar Morales. Hola, buenas tardes. Y también el director del centro, Jesús Martín. Hola, buenas tardes. Y Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hablando un poco de esta radio educativa y cómo comienza esta idea. Jesús, que es el director del centro, y nos puede hablar un poquito más. Bueno, la radio, cuando yo llegué al cole hace ahora 4 cursos, había comenzado a funcionar pues de una forma un poco, digamos, arcaica. Se grababan podcasts con un teléfono y a partir de ahí pues se hacía la edición y se publicaba, ¿no?, para las familias. Luego, pues más adelante, pues decidimos apostar un poco más por la radio como, digamos, medio para enseñar. Y compramos una grabadora digital, y ese fue nuestro siguiente pasito para seguir con el proyecto. Y por fin, en una ocasión, pues pedimos prestada la radio educativa del CEP, del Centro de Profesores del Norte, de Tenerife. Y bueno, tanto al profesorado como al alumnado pues les gustó la idea, y el colegio hizo una inversión para comprar la radio con la que comenzamos ya de una forma más seria. Desde aquel momento, pues Cristina, que era compañera en el centro y era la coordinadora de ese momento de la radio educativa, pues comenzó a grabar podcast con el alumnado. Y ya a partir de ahí, un siguiente paso, que es en el que estamos ahora, es que participamos en un proyecto que se conoce como Aulas del Futuro, Espacios Creativos, y en ese proyecto se incluía ya un aparato un poco, digamos, más profesional, que es con el que se trabaja ahora en la radio y con el que seguimos adelante con este proyecto. Como comentabas, Cristina es la que lleva el proyecto en el centro, y sí quería preguntarle que cómo ha sido la aceptación por parte del alumnado del propio centro. Bueno, la aceptación fue extraordinaria. De hecho, creo que a nivel profesional, un momento que no voy a olvidar nunca fue cuando llevamos la radio prestada del CEP, como te dice Jesús, y cuando el alumnado de nuestro centro se escuchó por primera vez en la radio, o sea, se puso los auriculares y se empezaron a escuchar unos a otros. Fue algo tan bonito, tan gratificante, tan emocionante, que de verdad, o sea, es un momento que a nivel profesional me voy a llevar de por vida. Porque esto es también lo que se comparte en estas radios escolares. Yo vengo también de radios de la radio escolar Radio Kiosco, de Elías Laurotava. Y no solo te llevas la experiencia, pues como verán muchos de los alumnos, ¿no?, que aprendemos a soltarnos más, a dejar la vergüenza a un lado, sino también las experiencias, como comentabas, sí, ¿no?, de esa primera vez, de cómo escuchar nuestra voz, de ir escuchando y cómo evoluciona el propio alumnado a la hora de realizar pues esta serie de programas. Y los de ustedes en concreto no son programas, sino una pequeña serie de podcasts que se hacen, que antes me comentaban, casi semanalmente, uno por semana, ¿no? Bueno, realmente este año, por cuestiones organizativas, o sea, sí que no ha podido ser lo de un podcast semanal, pero sí que se hacen podcasts de cualquier circunstancia educativa. Es decir, o sea, a la radio no se va solo para celebrar fechas conmemorativas, sino cualquier actividad que se esté llevando a cabo en el aula es una oportunidad para ir a la radio, fomentar la expresión oral del alumnado, fomentar esa comunicación que es tan importante. Y yo quería hablar con Daniel, Indara y Edgar, a ver qué nos comentan de esta radio educativa, de algún programa algún podcast así que le ha gustado, que le ha llamado la atención. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que hacen en esa radio, Educat IGA? Bueno, en la radio, este curso, un ejemplo, hicimos unos anuncios de lenguaje
hacer un podcast y nos dividimos en grupos de 3, creo, de 3, 4, que no recuerdo bien. Y nos fuimos a la radio a grabarlo. Nos fuimos cada grupo a ir a grabar y luego en clase nos fuimos a escucharlo a ver qué tal era y hicimos algunos ensayos. Algunos no eran tan malos. Bueno, algunos eran malos. Hay que decirlo también, ¿no? Alguno que otro era malo. Bueno, pero de eso se aprende también, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se trata. Eran malos y luego otro salía a la perfección, que ese fue el que entraba en el podio, y luego en la radio nos tardábamos 3 minutos aproximadamente a grabarlo, y luego como seguía contando nos pusimos a anunciar cosas como un anuncio que a mí me gustó, Ecoteide, que le hizo el grupo que de Indara. Pues Indara nos puede contar un poquito de qué trata, a ver, para los oyentes, a ver si les interesa y lo escuchan. ¿De qué trata ese? Pues si no recuerdo mal, trataban unas botellas que eran reciclables y que no se botaban y que le podías dar más uso, las podías personalizar y como nuestra propia empresa. Qué guay, desde pequeñitos ya creando su empresa y además creando esa especie de, vamos a decirlo, redes publicitarias o de alguna manera, ¿no? Y publicitar ese producto. Qué interesante. Es que, como ves, en la radio no solo se trabaja la expresión oral, sino también la creatividad. La creatividad, qué importante. Es un espacio muy importante para que ellos puedan sacar todas esas ideas que tienen y que las pongan en voz, que les den sonido, ¿no? ¿Y qué más programas han realizado? Yo no sé si esto se le puede llamar programa, pero hace unos poquitos días representamos a personas que fueron muy importantes. Por ejemplo, mi grupo representó a César Manrique, pues hicimos preguntas y buscamos información sobre él y yo era el que respondía a esas preguntas. Claro que sí, esos son también programas que se llaman de volver a traer a la vida a aquellas personas porque ya no están, y aprender también, pues como has hecho, con esa búsqueda de información que es tan necesaria, como me ven con esta escaleta aquí preparada para el día de hoy, estar aquí, que esto también es lo que se aprende en la radio, porque mucha gente se cree que no se aprende, pero es un recurso muy bueno para educar y para aprender, como están haciendo ustedes, que están hablando maravillosamente en estos 2 programas que hemos hecho en esta tarde de hoy. Sí, lo que quería hablar es qué temas tratan en la radio, ¿no? Quiero que me expliquen un poco, ya me han hablado un poco de esos carteles publicitarios de los que hablaban, me hablabas también de traer a esos personajes públicos a la actualidad, y qué más temas han tratado, algún... El anuncio que dije antes, algunos grupos lo hicieron de mujeres científicas. ¿Mujeres científicas? ¿Por el Día de la Ciencia o por...? Sí. Bueno, sí, también. También. Y quería preguntarles cómo es su experiencia en una radio escolar. Es muy divertida. Muy divertida y atractiva para las personas que lo quieran escuchar. Y sí es verdad que de lo que dice Cristina, que nos emotivan las cosas esas que dijo Cristina, de escucharnos a nosotros mismos. La verdad que nos motivamos mucho y eso nos da, para mí, yo creo que más fuerzas para seguir hablando en la radio. Y adelante. ¿Qué consejo le darían ustedes a algún compañero de ustedes que está en clase que no sabe si ir o no a la radio porque tiene vergüenza? Que no tenga miedo, a ir a la radio, porque así puede escuchar que si tiene alguna falta o se pone vergonzoso, tímido, etcétera. Le diría que se apunte a ir a la radio porque sería una experiencia nueva. Claro que sí. Edgar, ¿qué le dirías tú? Bueno, yo le diría que con el miedo no se va a ninguna parte. Eso es lo primero de todo. Que la vergüenza la deje en su casa y que después ya, si quiere, después de que vuelva al colegio, la coja. Pero que nunca al colegio te va con vergüenza ni nada.
siempre tiene que ir muy orgulloso de sí mismo y que los comentarios que le digan da igual, que si él a lo mejor no sabe hablar en la radio, los profesores están ahí también para ayudar. Muy bien. Indara, no sé si querías comentar algo más. Prácticamente lo que han dicho mis compañeros. No hay nada. No sé si hay otro profesor más que lleve en el centro, lo llevas tú, Cristina, así un poco prácticamente. No, lo llevo yo porque realmente, bueno, nuestro cole está adscrito a la red Innova de la Consejería de Educación y nosotros estamos adscritos al eje 1, que es biblioteca y radios escolares, y de eso pues me encargo yo. Pero evidentemente sin el resto de mis compañeros y mi compañera no sería viable. Sí. ¿Cómo es la hora de elaborar un programa? Porque me imagino que no es solo la hora de ir a grabar, sino ellos también tienen que hacer, como me han comentado, esa pequeña red de investigación. Y luego la parte más complicada que también te la llevas tú, que es la de editar y masterizar el programa, ¿no? Sí, realmente así es, pero es verdad que, por ejemplo, sobre todo con los niños de infantil, surge de una forma más espontánea. Sin ir más lejos, hoy grabamos un podcast de un poema. Es cierto que el poema ya viene preparado, pero ese inicio el inicio del comienzo del podcast, evidentemente, o sea, es algo más bien espontáneo. Y de hecho, para la próxima semana tenemos previsto llevar al alumnado del centro que pase por la radio para grabar un podcast sobre la familia y lo que significa para cada uno su familia. Y eso un poco será, ¿sabes? También parte de la creatividad de ellos y de ese momento de espontaneidad, sobre todo. Y sí te iba a preguntar acerca de este proyecto de la radio, que para aquel oyente que nos está escuchando desde casa y quiera escuchar alguno de esos pequeños podcasts que han realizado, ¿dónde podrían escucharlo? Pues a través del blog del centro, de nuestro centro, bueno, en Google, poniendo Save Santa Teresa escribiendo Save Santa Teresa de Jesús, ahí podrán entrar en el enlace, o incluso si se acercan al cole tenemos los códigos QR que te dan acceso al blog del centro. Qué interesante, ¿no? Qué novedoso con ese QR para poder entrar a la web, ¿no? Porque sí, me imagino que es una web donde tienen publicados todos esos programas. La radio tiene un logotipo, me imagino que sí, o todavía no tiene un logotipo oficial. La radio en sí no. No, la radio no. El logotipo del centro. El símbolo de nuestro colegio. Sí, pues ya cada año cambiamos de mascota y ese es el símbolo del colegio. De mascota, cuenten, porque los oyentes que nos están escuchando no saben lo que es eso de la mascota. Que nosotros cada año no, yo creo que eso empezó hace 2 años, no sé. Nosotros empezamos desde quinto, pero que a nosotros dibujábamos un animal y eso era por votos y el dibujo que tuviera más votos era el de la mascota del colegio. Ustedes que son ahora alumnos, bueno, que ya van a irse del colegio porque están en sexto de primaria, pero ¿creen que la radio seguirá creciendo y que más alumnos querrán ir a formar parte ya de esta familia de la radio? Sí. Yo creo que sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sí? A ver. No sé, porque eso está también, aunque creamos que no, eso está muy bien formado. Tenemos unos profesores muy buenos que sirven para todo. Por ejemplo, nuestra profesora, la tutora de sexto, le gusta el inglés. En educación física hablamos en inglés y hacemos en educación física. Bueno, y nosotros desde el cole, el profesorado también, apostaremos porque la radio siga creciendo, porque la consideramos un recurso muy importante no solo para la expresión oral, como se decía antes, sino también, y la creatividad, sino también para la expresión escrita, como tú bien decías antes, la preparación anterior a lo que es el llegar allí a la radio, ya sea preparar los pequeños de forma oral o los mayores ya de forma escrita, pues es también una oportunidad para el aprendizaje. Y luego, pues un poco también utilizar esos audios o podcasts que salen de ahí, pues incluso para que el alumnado aprenda también, porque podemos mejorar los productos que salen de ahí y podemos aprender de ellos, cómo podemos mejorarlos, cómo si cometimos algún fallo, dónde está o por qué fue,
y de eso también se aprende, que al final sabemos que de lo que más aprendemos es de los errores. Y eso es de lo que hablábamos también en programas pues, anteriores a este, de que no solo en las cuatro paredes del aula se puede aprender, sino recursos como las radios escolares o como otros proyectos que se realizan en los centros, pues se aprende muchísimo. Como Sí. comentabas, que mucha gente se piensa que esto es venir aquí a hablar, pero que Ya, lleva claro un que no, proceso claro. de preparación, de una Incluso, escaleta. incluso, bueno, que ustedes lo harán también, pues la radio exterior también, ¿no? La radio exterior Pues es- que de hecho este año cuando visitamos el Parque de la Marsagana, pues llevamos nuestra radio exterior, es la grabadora, y ahí pues el alumnado pues también entrevistó a los trabajadores que habían allí y lo llevaron al cole para después editarlo, ver cómo se... Bueno, en realidad Cristina después se encargó de hacer el montaje y sacarlo. Es decir, que la radio no se tiene que circunscribir solo al centro, ¿no? Sino que también como actividad, en muchas otras actividades complementarias también hemos llevado la radio para complementar esa actividad. Y una de las mejores experiencias suelen ser en esas, en las salidas del Sí, centro, sí, sí. en ir y grabar pues lo que sucede a pie de calle en muchos eventos. o Claro, y muchos- ahí también tienes que... porque llevas cosas preparadas, pero como tú haces también, el poder improvisar y el poder salir adelante en esas situaciones también te da una, digamos, una experiencia que después te va a servir para otras situaciones en la vida. No sé si nos quieren comentar alguna cosita más de la radio, porque ellos ya han estado en el programa anterior y no quiero robarle mucho tiempo más. Este ha sido un pequeñito programa. No sé si ellos me quieren contar algo más de su radio. Edgar mismo o Dani. Como quieras. Yo para mí, yo lo que le quiero contar a la gente que todavía no ha ido y que cuando sea su primera vez, que lo disfruten y que el miedo lo dejen atrás. Con el miedo no se va a ninguna parte. Sí, igual que dijo Edgar, que lo disfruta la primera vez, porque Cristina, los profesores lo tienen todo preparado para decir preguntas y el alumnado que esté preparado con esas preguntas y nada, que se divierta mucho cuando vaya a estar en la primera vez y que no tenga miedo, no tenga vergüenza. Como dijo Edgar, Cristina, que con el miedo no se iba a ninguna parte. Y nada, que se diviertan la primera vez que vayan a la radio. Y que prueben, ¿no? Que prueben Sí. y si les gusta bien. Y si no, pues bueno, pues por lo menos probó y supo cómo es y cómo funciona una radio escolar. No sé si querías decir algo, Indara. Bueno, pues muchas gracias Dani, Edgar, Indara por acompañarnos en este ratito de la mañana. También a Cristina, a Jesús, que son los profesores que llevan pues este magnífico proyecto en este centro educativo. A nuestros oyentes, porque no se olviden de visitar nuestra página web, donde podrán escuchar todos los programas que se realizan aquí en Radio La Voz Joven. Este ha sido un pequeñito programa, ya que han estado participando en el anterior, que les invito a que pasen por nuestra web y que lo escuchen, el del 50 aniversario del CEI Santa Teresa de Jesús. Y pues despedirles con una frase, que la voz de la radio fue, es y será la voz imprescindible. Como siempre, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa.